palabra a usted, profe. Buenas tardes, Bueno, profe muy Belén buenas también. tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, ahora oficialmente voy a presentarle, ¿verdad? Eh, Sean cordialmente bienvenidos a toda esta actividad, ¿verdad? Organizada por la Universidad Americana a través del área de Ciencias Jurídicas y Gobierno de la Escuela de Posgrado con el apoyo de la Escuela de Posgrados. Mi nombre es Belén, como habían indicado ahora los profesores, docente de extensiones del área de ciencias jurídicas. En nombre de la universidad, les agradecemos profundamente la presencia de todos los presentes, quienes hoy participan en este espacio. Eh, bueno, en esta oportunidad vamos a desarrollar la charla denominada Constitución del Paraguay de 1992, algunas indicaciones para que tengan en cuenta nada más, si pueden mantener apagados los micrófonos, las consultas que se puedan hacer con relación, preferentemente puede ser al final, ¿verdad?, de nuestra diserción. Y le recordamos a los alumnos que esto le suman horas de extensión. Bueno, es un honor presentar a nuestro disertante. Nuestro invitado del día es el profesor Eduardo Ortiz Mereles, que es abogado, notario y escribano, docente universitario, cuenta con posgrado de didáctica universitaria, diplomado en historia militar, en historia de educación paraguaya, es especialista en historia del Paraguay, magíster en ciencias de la educación, es ex docente de Historia del Paraguay y Geografía en nivel medio, catedrático en la carrera de Derecho, ex presidente de la Asociación Cultural Manduana del 2023 al 2025, es socio fundador de la Fundación Memoria de la Guerra del Chaco, miembro correspondiente por el Paraguay del Instituto de Investigaciones Históricas y Culturales de Corrientes, República de Argentina. Es autor y expositor de trabajos presentados en los encuentros internacionales sobre la Guerra de la Triple Alianza en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Redactor de artículos con énfasis en Historia del Paraguay, formó parte como colaborador de la colección de libros La Guerra del Chaco, es coautor junto con Renato Ángulo del libro La Guerra de la Triple Alianza, es redactor de artículos y dictó charlas de historia del Paraguay en varios lugares y colegios públicos y privados, así como en sitios históricos. Actualmente está en proceso de elaboración de tesis para obtener el título de magíster en Historia del Paraguay. Bueno, esa es una gran reseña de nuestro disertante. En esta jornada compartirá con nosotros, como bien dijimos, el análisis especializado en sus conocimientos sobre la Constitución del Paraguay del 92. Agradecemos profundamente su presencia, profesor, y su disposición para compartir sus conocimientos con nuestra comunidad educativa. Y sin más que agregar y reiterando nuestro agradecimiento por acompañarnos esta tarde, le dejamos el uso de la palabra. Adelante, profesor, y bienvenido. Bueno, buenas tardes, noches para todos, para todas, creo que todos son señoritas. A mis alumnas les suelo decir dentro del marco de respeto, señoritas, a todas, ¿verdad? Y más que nada, primero, antes que todo, agradecer la invitación de la doctora Daisy Mazacote por esta posibilidad. Y también, por supuesto, a nuestra casa de estudio, ¿verdad? A la Universidad Americana en su departamento de posgrado, por darme el espacio y la oportunidad para hacer esta charla, donde vamos a hablar a nivel jurídico y, por supuesto, también tenemos que hablar sin ninguna duda de historia, porque es lo que nos toca siempre cuando hacemos determinados temas. En la Universidad Privada del Este estuve enseñando 10 años de Derecho Constitucional y es un tema que apasiona y llama la atención que
es un documento que siempre le suelo decir a mis alumnos, siempre es pisoteado. Y empiezo de esta manera para que se entienda la dimensión de lo que realmente significa este documento, que independientemente a los peros que se le pueda poner, es la ley fundamental de nuestro país y un gran obstáculo para aquellos que atentan o quieren atentar contra los principios democráticos dentro de un Estado de Derecho. Más que nada debemos de entender lo que significó en ese momento la sanción de una nueva constitución en aquel junio de 1992, hace 34 años, y por eso hoy estamos hablando específicamente de lo que sería la Constitución del Paraguay de 1992, sus antecedentes, un poquito de historia y los desafíos que tiene a partir de estos 34 años en vigencia, y que siempre cada tanto nos recordamos de decir, tenemos que cambiar la Constitución, tenemos que cambiar la Constitución. El tiempo vamos a tratar, y soy yo aquí porque a mí me gusta explicar muchas veces con varios ejemplos en mi clase, y lo que quiero hacer más que nada es que se entienda la importancia y, repito, este proceso constitucional que tuvimos en nuestro país. Entonces, más que nada, reitero mis agradecimientos. Por supuesto, vamos a estar haciendo las preguntas al final, seguramente conforme a las disposiciones que recibimos. Y repito, bueno, realmente lo digo por primera vez, perdón por la demora al iniciar. Esto estaba yo con el tema de la instalación del Teams en mi celular, que había sido, no tenía, ¿verdad? Y no sé, porque realmente había, y ustedes saben que los celulares con sus aplicaciones se van, se cambian, se quitan los permisos. Y yo usaba Teams, pero había sido que desapareció y por eso tuve que descargar de vuelta la aplicación, pero ya estamos conectados. Bueno, yo sé que estoy en el área de posgrado. Quería nomás preguntarles para conocerle un poquitito, así a nivel general, nomás, doctora Daisy, Fabiola, y bueno, a todas las aquí presentes. Todas son estudiantes de posgrado, de maestría en ciencias jurídicas. Pregunto para tratar de... Así es, profe. Estamos, también nos acompañan caballeros en este día. Entonces somos damas y caballeros. Y ¡Qué ole! sí, estamos maestrías en ciencias jurídicas y también la acompañamos de maestría en educación. Ah, ya, mira un poco. Yo no le veo a ningún hombre acá, perdón, muchachos, no. Ah, 3 páginas estoy viendo acá. Sí, acá estoy viendo maestría en Derecho Civil y Procesal Civil. Acá también me veo yo mejor. Acá estoy encontrando más personas acá en el grupo. A la pucha, todo un lujo para mí el estar. Bueno, con ustedes. Repito. Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a empezar ya me situé en el espacio y tiempo de ustedes, y a partir de ahí mejor yo creo que vamos a entender lo que significa el desarrollo de nuestra charla. Bueno, objetivo general, comprender la importancia de la ley fundamental del Paraguay, en este caso la Constitución Nacional. Por eso yo le decía, siempre machacada, siempre acordada por todos nosotros en los momentos que la necesitamos, pero siempre tratamos de evadirla o olvidarnos cuando no nos conviene. Pero a punta de lengua siempre la mencionamos, principalmente quienes están en el área de derecho. Y ojo, que yo no estoy discriminando, estoy nomás mencionando que, al igual que la gente que está en el área de educación, se basa en todo lo que representa la Constitución
para lo que justamente estamos haciendo ahora, porque dentro de la Constitución Nacional menciona lo que es el concepto de extensión universitaria, la Constitución de 1992. O sea, por eso les decía, es raro, y bueno, hoy incluso aparece un feriado, pero el punto es entender y dimensionar lo que representa la ley fundamental. Entonces, de ahí viene el objetivo general. Entre los objetivos específicos tenemos repasar brevemente la historia de la evolución constitucional en el Paraguay, analizar el contexto histórico para la sanción de la actual Constitución Nacional, definir las principales figuras consagradas y determinar el futuro de la Carta Magna de 1992. Esto Carta Magna yo lo pongo entre comillas, porque no se llama así. Ustedes saben que, bueno, no me voy a spoilear, yo mismo que voy a hablarle también de lo que es la Carta Magna. Esto de definir el futuro más que nada es un análisis que tenemos que hacer los profesionales quienes estamos acá. Entiendo, Sonia, excelente. De lo que representaría tal vez un intento de cambio de la Constitución. Y a partir de ahí, por supuesto, ese análisis jurídico que podríamos hacer es más que nada académico. No estamos hablando de una obligación nuestra, pero sí de entender y de dimensionar, vuelvo a repetir, la importancia de la ley fundamental que es la Constitución. Hoy se nos opacó el feriado del día de ayer por el tema de la Constitución, perdón, del Mundial. Todos estamos de alguna u otra manera metidos en lo que es el Mundial donde juega la albirroja, la selección nacional, e hizo esto que se opacara la figura del 20 de junio. Pero incluso en lo que dispone el decreto que habla sobre el 20 de junio, se establece específicamente lo que representa la misma, ¿verdad? La fecha del 20 de junio, que vamos a hablar también brevemente, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con nuestro marco teórico. El primero que tenemos, por eso les decía, no me voy a spoilear yo mismo, les decía, antecedentes remotos, la Carta Magna Inglaterra 1215. La original Carta Magna, estamos hablando de la original, es una cédula que el rey Juan sin tierra de Inglaterra otorgó a los nobles ingleses. En fecha 15 de junio de 1215, en la que se comprometía a respetar los fueros de inmunidad de la nobleza y a no disponer la muerte ni la prisión de los nobles ni la confiscación de sus bienes, mientras aquellos no fuesen juzgados por sus iguales. Cuando la gente quiere comparar a nuestro país, a la República del Paraguay, con Inglaterra, y ustedes me van a decir, pero las comparaciones son odiosas. Sí, pero siempre se hacen. Incluso hasta hoy en día la gente sigue mencionando, por ejemplo, que Inglaterra nos tenía miedo y por eso financió la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Y eso, según la revisión histórica de los últimos tiempos, principios de los años 90, 2000, quedó descartada esa teoría muy fuerte hasta hoy en día. Y yo sé, de seguro que se van a enojar muchos de los aquí presentes o de las aquí presentes por lo que estoy diciendo, pero me hago cargo a lo que digo y les voy a dar nomás este ejemplo, pero ¿qué tiene que ver con la Constitución? A ver, nosotros decimos que Inglaterra tenía miedo de Paraguay, nosotros éramos clientes de Paraguay, pero éramos clientes, nosotros en Paraguay éramos clientes del Reino Unido, del United Kingdom, no era de Inglaterra. ¿Ustedes creen que un país en aquel tiempo y hasta hoy en día, en aquella oportunidad, realmente más en aquel momento del siglo XIX, dueña y señora absoluta de los mares, iba a tener miedo a un país mediterráneo de 500.000 habitantes? Pregunto. Nosotros le comprábamos barcos a ellos, le comprábamos, o sea, realmente son vapores, su nombre real. También le comprábamos todo lo que representó la
las máquinas de ferroviarias. ¿Y qué tiene que ver con la Constitución? Para que vean nomás el avance que tuvieron los ingleses a partir de la Carta Magna de 1215, donde, por ejemplo, el poder del rey puede ser limitado por una concesión escrita. Por eso dice, se estableció por primera vez un principio muy significante. O sea, el poder del rey va a ser ilimitado. Por una concesión escrita, que en este caso era la Carta Magna de 1215. Proveía los medios para que las quejas fuesen ampliamente escuchadas, no solo contra el rey y sus agentes, sino contra los señores feudales menores. Los feudales eran los terratenientes, los que tenían feudos, y que cometían abusos en aquel tiempo. Aparece por primera vez también la figura en esta Carta Magna, en la auténtica Carta Magna del proceso, o sea, de 1215, aparece por primera vez el proceso por jurados, el derecho a un abogado. Quien gobierna debe de acatar la ley. Y también se habla de que el poder del Estado no es absoluto. Eso fue justamente lo que se luchó después con el tema de la Ilustración, y era el famoso de la lucha contra el absolutismo del rey. Estábamos hablando que no habíamos presidentes constitucionales. Y la Carta Magna de 1215, Carta Magna de 1215 constituye una de las bases libertades constitucionales, primero en Inglaterra y luego en el resto del mundo. Cuando yo les mencionaba a Paraguay, les decía del avance que tenía Inglaterra y que tiene hasta hoy. La gente se sigue sorprendiendo al decir en Inglaterra es tal cosa, en Inglaterra es mejor, en Inglaterra tal cosa, de lo que fuese. Yo no conozco Inglaterra, claro, nunca me fui. Y para que vean, números más, números menos, voy a redondear. Aclaro, soy malo con los números, yo no niego. 600 años antes de nuestra independencia, ellos ya tenían una constitución, o por lo menos un antecedente de un documento que controlaba el poder. De ahí viene la importancia de esta Carta Magna, de esta cédula del rey Juan sin tierra. 600 años de evolución antes del descubrimiento de América, antes de nuestra independencia. Nosotros nuestra primera constitución la tuvimos real como tal, con los parámetros democráticos en 1992, hace 34 años. Y la primera en el país como tal fue en 1870, vamos a hablar de ello. Pero para que vean lo importante que fue esta declaración de derechos y obligaciones impuestas por Juan sin tierra. Acá hay una cuestión anecdótica, pero no por ello menos importante, sin restarle mérito a lo que es la Carta Magna. Por mucho tiempo se tuvo este documento como el origen de los regímenes democráticos y las instituciones parlamentarias. Sin embargo, ya años antes de 1188, las Cortes de León en España habían establecido limitaciones semejantes al rey Alfonso IX. O sea, de 1215 podemos retroceder a 1188, cuando los ciudadanos de una o vasallos de una monarquía se organizaban para hacer valer y respetar sus derechos. Es algo, por ejemplo, que hasta hoy se hace. En el caso, por ejemplo, de lo que es la figura de la educación, para darle protagonismo también a la ciencia de educación que son o que es objeto de nuestra maestría. Y yo digo nuestra por incluirme aquí en el aula con ustedes. Nos damos cuenta de lo mucho que le falta a nuestra educación para que sea un poco mejor. Y todo está plasmado dentro de la Constitución Nacional, que tuvo sus antecedentes, como vamos a ver en esto. Quiero aclarar que estas no son constituciones, pero sí son antecedentes, porque los constitucionalistas puros consideran que estas reglamentaciones de la conducta
de los ciudadanos no pueden ser consideradas constitución. Y vamos a hablar de ello rápidamente porque tenemos mucho material y quiero abarcar lo máximo que se pueda dentro del periodo de tiempo que tenga. Reglamento de gobierno de 1813, reunido en el convento de la Merced y sancionado el 12 de octubre de 1813. Tenía 17 artículos. No podemos hablar de una constitución real, pero sí un antecedente porque fue el primero del Paraguay cuyo proceso de independencia estaba comenzando en 1811. En 1813 nosotros nos declaramos república. De ahí la importancia de este documento. República del Paraguay. Y aparece también por primera vez la figura de lo que después sería considerada los orígenes de la bandera nacional, la escarapela tricolor de la República, que básicamente era, mejor dicho, es una copia de lo que es la bandera de Francia. La famosa historia de las rosas de color rojo, blanco y azul de Juana de Lara a los próceres, que en ese momento no eran próceres, eran revolucionarios, no es cierta. Hay muchos mitos detrás de la historia. Y por eso muchas veces la historia es apasionante porque siempre detrás de cada historia hay otra historia. Y eso es lo que normalmente la gente no cuenta y cuando lo contamos se sorprenden y terminan gustándole a tal vez algunos lo que es la historia y en este caso el Paraguay, ¿verdad? Acá empieza la preeminencia de Gaspar Rodríguez de Francia, tanto es así que en 1816 él ya se hace nombrar dictador perpetuo de la República, ser sin exemplar, con X, exemplar. Hablamos de una persona que estuvo en el gobierno hasta su muerte acaecida el 20 de septiembre de 1840. La reunión de este congreso fue en la Merced, en el convento de la Merced. ¿Dónde está el convento de la Merced? En las proximidades de las 4 plazas que están en el centro. Plaza de la Democracia, Plaza Juan Oleari, la plaza donde está el Panteón de los Héroes. Y empezaba en la zona del territorial del convento, en lo que ahora es el Hotel Guaraní. Y parte de lo que es también el Colegio Nacional Presidente Franco. Para que tengan un contexto nomás de espacio, principalmente de dónde fue sancionada esta disposición del reglamento de gobierno de 1813. Sigamos con los antecedentes de Paraguay. Estatuto Provisorio para la Administración de Justicia de 1842 ya empieza a situarse y a posicionarse políticamente don Carlos Antonio López Insfram. Dentro de lo que era en aquel tiempo lo que después sanciona la ley que establece la administración política de la República del Paraguay y demás que en ella se contiene, conocida como la Constitución de 1844 o como la Constitución del 44. ¿Conocían esta foto de don Carlos Antonio López? Una foto inédita de la colección de Artur Montenegro, riograndense brasileño, y una foto publicada hace un 4 o 5 años por ahí aproximadamente, donde vemos a un prominente hombre que gobernó desde 1842, ya dentro de la figura del consulado con don Mariano Roque Alonso, pero al igual que hizo, atiendan, para que vean que la historia siempre es una serie de sucesos que se repiten con el paso del tiempo, con diferentes protagonistas. Nosotros teníamos cónsules en 1813, Yegros y Francia. De a poco Francia lo neutralizó a Yegros, por así decirlo, o lo sacó del poder. Lo mismo hizo don Carlos. Cuando de a poco le relega a su comandante general de armas, que también era un cargo que tenían de manera cíclica, por periodos de tiempo, le quita a don Mariano Roque Alonso de su consulado y él se hace nombrar, y atiendan este detalle, primer presidente constitucional de la República. Quiero que se queden en esta cuestión. Vamos a hablar de eso enseguida. Sigamos con los antecedentes de la Constitución o del derecho constitucional en el Paraguay. Fines de la Guerra de la Triple Alianza,
agosto de 1869, se instala un triunvirato provisorio en el Paraguay. Sin ninguna duda podemos decir que este triunvirato defendía los intereses de los aliados y por eso muchos de ellos o la historia y de las crónicas hablan de un triunvirato títere o un gobierno títere, un gobierno provisorio, gobierno títere. Y repito mucho esto, ¿por qué? Porque el mariscal Francisco Solano López todavía estaba peleando en la zona de cordilleras. El primer decreto que saca este triunvirato es el de la... A ver, voy a tratar de ser, más que nada para ejemplificar, declarar fuera de ley al ciudadano Francisco Solano López. Y él era el presidente de la República, un presidente constitucional también, después de su padre, conforme a la ley que establece la administración del 44. El triunvirato asume el gobierno provisorio, pero luego también queda al mando del Ejecutivo ya declarada por la Constitución de 1870, don Cirilo Antonio Rivarola, que también, y por eso estoy poniendo acá, entre comillas, dice acá, que también fue considerado el primer presidente constitucional. Primero presidente provisorio y luego constitucional. Primero fue el triunvirato, el gobierno provisorio. Luego se nombra un presidente provisorio y luego el primer presidente constitucional también. ¿Se acuerdan? Él también se hizo nombrar así. Esta constitución de 1870, como les dije hace rato, es la primera realmente en nuestro país con toda la estructura que debe de tener una constitución o un cuerpo de leyes y derechos, en este caso, establecido o para que tenga validez. Por eso les decía que el reglamento de 1813 no era, tampoco lo del 44. La primera constitución como tal fue la de 1870, era una constitución típicamente liberal. Esto del liberal se tiene que entender no como en el del contexto político, no es del Partido Liberal actual, no. Era una ideología liberal que suponía muchas libertades para los ciudadanos. La incorporación de las libertades, los derechos y las garantías inspirados en la figura del liberalismo, de las libertades. Es considerada como la primera constitución moderna del Paraguay por los propios constitucionalistas que mencionan esto. Después vamos a ver sobre eso rápidamente, la estructura, como les decía. Esto es más que nada para un poquitito de conocimiento que yo sé que ya tienen, por supuesto, ¿verdad? Pero la importancia de este monumento es que es justamente la primera constitución nacional jurada el 25 de noviembre de 1870. Esta es la figura de la libertad, la mujer que simboliza la libertad. Está frente a la comandancia de la policía, en la plaza del Cabildo, el monumento antiguo, es el monumento más antiguo en pie en Asunción, que data de 1872, con un diseño del polaco Roberto Chodasewicz, obra de Juan Colombo y José Pelosi. Algunos detalles: 4 cañones boca para abajo que representaban que nunca más se utilizaría la fuerza, pero que también a la vez no significaría debilidad, sino que significaría también atención, o en el caso de que nuevamente el país sea atacado, se utilizaría de vuelta estos cañones que, bueno, por suerte hasta, bueno, de hecho que hasta hoy están ahí, desde 1872, en homenaje a nuestra primera constitución, con 4 fechas importantes, les decía, pero estos cañones volvieron a sonar y a tronar en 1932. No digo estos, pero sí volvimos a tener un conflicto bélico en 1932. Más que nada es para un poco de datos y de la importancia, repito, que tiene la Constitución. Insisto y repito, hoy tenemos un feriado que no sentimos, que no hablamos. Fabiola, ¿vos querés decirme algo? No, Por profe. el horario.
por el horario, ¿qué tal estamos? Porque empezamos 17. Estamos creo que corto de tiempo, ¿verdad? ¿O estamos Sí, bien? sí, estamos bien. Nos queda aproximadamente 15 minutos. 15 minutos. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a acelerar un poco más entonces. Bueno, sigamos con nuestros antecedentes en Paraguay. La Constitución de 1940, conocida como la Carta Política de 1940, perdón, Carta Política de 1940, dictada de manera casi unipersonal por el general José Félix Estigarribia Insaurralde. Él era general cuando eso. Él recién fue declarado mariscal post-mortem. Entonces estamos hablando del general José Félix Estigarribia. Y fíjense, hasta en el título luego dice, no vamos a leer todo por una cuestión de tiempo, yo, José Félix Estigarribia, presidente de la República del Paraguay, decreto y sanciono, dice, yo, habla a título personal, conocida como la Carta Política de 1940. Siguiendo con nuestras constituciones, tuvimos la del 1967, dictada bajo el gobierno del general Alfredo Stroessner Matiauda, que asciende al poder en 1954, luego de un golpe de Estado. Esta constitución tuvo una enmienda en el año 1977. Esa foto es una imagen aproximada de Stroessner en el año 1967. Al igual que también la imagen de Andrés Rodríguez Pedotti de 1992, fecha que se sanciona, mejor dicho, perdón, año que se sanciona la Constitución de 1992. Y tuvimos una enmienda en el año 2011 para que los ciudadanos que están en el exterior puedan ejercer sus derechos políticos y sufragar en el año 2011. Que una constitución, yo a partir de ahora voy a ahorrar tiempo, es la ley suprema de un Estado que regula la organización de los poderes públicos y establece las garantías de los derechos, ostenta una posición de jerarquía sobre las demás normas que integran el ordenamiento jurídico y que solo puede ser reformada siguiendo los procedimientos en ella establecidos. O sea, no podés cambiar por cambiar nomás. La propia Constitución tiene que decir cómo ser reformada. En sentido material, conjunto de normas que regulan la organización y la actividad del Estado. Una definición más amplia, ya hablando en términos legales, podemos decir que al hablar de constitución se hace referencia a la norma jurídica, escrita o no, más importante de un Estado. Por lo general, siempre tiene que estar escrito. En efecto, la Constitución es la norma con más alto rango jerárquico dentro de un ordenamiento jurídico cuyo objetivo es regular el poder estatal y también las libertades fundamentales que se reconocen a las personas que forman parte de este Estado o de ese Estado. La Constitución busca establecer una regulación política y administrativa, instaurando la separación de los poderes del Estado, reconociendo la soberanía nacional, disponiendo la institución de la organización política, así como la relación entre ellas, al mismo tiempo que persigue reconocer los derechos fundamentales, llamadas también libertades públicas de las personas. Poderes del Estado, la división tripartita, esto tiene la Constitución del 70 y tiene la del 67 y la del 92. La Constitución de 1940 o la Carta Política de 1940 era unicameral y el Ejecutivo ejercía un poder por sobre encima de la Cámara unicameral o del Congreso unicameral, mejor dicho. En términos simples, una constitución es la norma fundamental de carácter estructural que permite organizar al Estado, siendo la guía que orienta su gobernación. Esta norma también conocida bajo las expresiones de Carta Magna, como les decía, Carta Fundamental, Ley Suprema, Ley Superior o Código Político. Bueno, ¿qué debe tener una constitución para que sea considerada como tal? Y más hablando en términos de una constitución moderna, un preámbulo que debe tener 4 partes, que es la declaración de la forma de un Estado de Derecho. Parte dogmática, derechos y libertades. Parte orgánica, diseño y organización del Estado. Y por último, las disposiciones finales y transitorias que habla sobre el cambio parcial o total de una constitución y así también como el momento de la puesta en vigencia del mismo, de la propia constitución, o hasta cuándo tiene vigencia. Estas 4 partes tiene nuestra constitución del 70, del 67 y la del 92. Por eso hablamos de una constitución moderna
y es lo que los constitucionalistas consideran, vuelvo a repetir, partes esenciales de una constitución para que sea llamada como tal. Por eso podemos decir que los documentos anteriores no son considerados por los constitucionalistas tradicionales como constituciones modernas. ¿Dónde se sanciona esto? En el Salón Auditorio del Banco Central del Paraguay, a través de una convención nacional constituyente, donde varios sectores, organismos políticos se reúnen. Y están los datos de la ANR, el PLRA. La sociedad participó mucho en aquel año 1992, hace 34 años. Y es la que resulta la más legítima de nuestra historia, habiendo ejercido sus labores en un ambiente de libertad y pluralismo nunca antes alcanzado. Si consideramos que la Constitución de 1870 fue elaborada con la ocupación militar extranjera, los aliados tuvieron hasta 1876, argentinos y brasileños, la de 1940, decretada autocráticamente por el Poder Ejecutivo, y la de 1967 aprobada bajo estado de sitio. Stroessner empezaba en el año 1967 con la intención de permanecer en el poder, y es por ello que necesitaba de la sanción de una nueva constitución, que lo utilizó hasta el 77, cuando ahí llama en ese año a través de una enmienda y cambia la figura de la reelección y lo hace de manera indefinida. En el 77. Bueno, es la experiencia política más importante del periodo de transición. Experiencia política es. Fíjense, con este documento se marca un momento decisivo en la historia jurídica e institucional del país. Su promulgación en el contexto de la transición democrática que siguió al fin de la dictadura stronista no fue un acto meramente formal. Representó la voluntad colectiva de construir un nuevo orden político y social sustentado en el reconocimiento pleno de los derechos fundamentales de las personas. Promulgada el 20 de junio de 1992. El sábado hicieron 34 años, marcando el inicio de una nueva etapa democrática tras un largo periodo de dictadura. ¿Qué podemos decir? Podemos decir incluso que esa dictadura empezó en 1954, incluso antes, con la figura de la presidencia de José Félix Estigarribia y Insaurralde. Dice acá, nacía tras el derrocamiento de un régimen autoritario, se distingue por establecer un Estado social de derecho, unitario e indivisible, asegurar la libertad humana, libertad, igualdad y justicia. Este documento no solo establece principios fundamentales, sino también protege los derechos humanos y limita el poder del Estado. En resumen, esta Constitución tiene unas características muy concretas. Se hizo para destrozar todas las prácticas políticas que ocurrieron en el país hasta la caída del gobierno de Alfredo Stroessner. Estamos hablando entonces de que una constitución básicamente anti-Stroessner era. Porque en aquel momento, yo recuerdo perfectamente, yo estaba cuando eso en el colegio, pero el miedo era, ¿será que Stroessner no va a venir? Habían ya pasado, ahora un poquitito, les dije que yo soy malo con los números, ahora por 90, 91, 92, conté con mis dedos 3 años, y la gente todavía tenía ese miedo de que el Caraí, Stroessner y Catúa huyeran. Entonces, dicen los convencionales constituyentes, señores convencionales, por ejemplo, hoy les decimos que la figura de la reelección está prohibida o no está permitida. Se enojó don Andrés Rodríguez. Hasta ahora recuerdo su video, tengo ahí en la memoria, de hecho que está en internet, y que él dijo que él no quería luego ser reelecto, pero cuando fue la jura, él no asistió con el compañía de su ministro. Gente, yo no hablo de política, quiero que me entiendan. Si estoy hablando de colores o de protagonistas de algún sector político, lo hago meramente a los efectos pedagógicos y para ilustrar nuestra charla más que nada, y porque finalmente es historia, la historia no podemos negarla. Dispuso una verdadera reforma del Estado, destacando la exclusión del Consejo de Estado presente en todas las constituciones anteriores. Fíjense, dice, reforma total del Estado, se elimina la figura del Consejo del Estado, la restitución del juicio político, fíjense, en la época de Stroessner no teníamos juicio político,
inexistente en las dos constituciones anteriores. También hizo lo mismo el general Estigarribia, el presidente Estigarribia. Y la imposibilidad absoluta de la reelección presidencial, como les había mencionado hace rato. Bueno, aquí hablamos de que incluyen las restricciones al poder ejecutivo. Rige en el Paraguay, si bien es cierto, un presidencialismo débil, en el cual el Congreso tiene una gran capacidad de acción gubernamental. Por eso voy a mencionar eso enseguida. Ahora bien, en 30 años, como les decía, realmente sería en sus más de 30 años, perdón, me faltó ahí más de. Nuestra Carta Magna sufrió una sola alteración, dispuesta vía enmienda en octubre del 2011 para modificar el artículo 120, con lo que se posibilitó el voto de paraguayos residentes en el extranjero. Bueno, acá habla de los tres poderes. El ejecutivo es el más controlado. El legislativo es el poder menos controlado, pero el que posee mayores facultades de control. Y el poder judicial tiene facultades de control, aunque de gran importancia. O sea, tiene pocas facultades de control, aunque de gran importancia. Entonces, aquí hablamos de que el poder ejecutivo tiene un poder llamativamente débil. Le quitaron, o sea, por eso decía, hay que entender el contexto. En aquel 1992 era quitarle el poder al titular del Ejecutivo, al presidente de la República. Y dicho sea paso, esto es vigente hasta hoy. Esto no cambió. Cuando hoy el presidente tiene que salir de la República, él tiene que pedir permiso al Congreso, tiene que avisar al Congreso, tiene que asumir su vicepresidente. Al mismo tiempo, el poder legislativo carece de un sistema apropiado de control político. Bueno, y es lo que justamente se genera esto, dice que es el Congreso un superpoder por encima de los demás. Y la Constitución debe de determinar un régimen de relación e interdependencia e independencia y de control entre los tres poderes. No puede haber un poder por encima del otro. Pero tenemos nosotros esa característica dentro de la Constitución del 92. Y aquí yo hablo más que nada de las figuras. Los mayores problemas de la aplicación de la Constitución provienen de la segunda parte, que es del ordenamiento político de la República. Y ahí hablamos de algunas figuras, algunas instituciones como que aparecen: Contraloría General de la República, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, donde dice terminaron degradadas y justamente altamente politizadas. Se quiso quitarle el protagonismo político, pero fue peor. Bueno, la independencia del Poder Judicial no se ha logrado en abandonar esa tradición de la independencia del Poder Judicial. Hasta hoy en día los representantes del Ejecutivo, que fueron presidentes, armaron su propio Poder Judicial. Estamos llegando al final. Existe, dice acá, ¿se puede cambiar la Constitución vía enmienda o reforma? La pregunta va para arriba y dice, ¿existe resistencia a modificarla? Yo particularmente, desde mi punto de vista, y puedo estar equivocado, pero es la forma de pensar que tengo, considero que no hace falta que se cambie la Constitución aún. Creo que está bien todavía para la sociedad que tenemos. Y acá viene el punto. Considerada por sectores como una caja de Pandora, argumentando que los problemas radican más en la aplicación por parte de los políticos que en el texto mismo. Para tener una Constitución acorde a nuestra propia realidad hoy 2026, tenemos que estar todos de acuerdo como paraguayos. Entonces, la respuesta es sí, se puede modificar o cambiar la misma, modificar a través de la enmienda, reformar total o parcialmente a través justamente de la figura de la reforma y vale la redundancia, ¿verdad? Bueno, entonces sí, tuvimos cambios donde las constituciones normalmente duran 25 años aproximadamente en Latinoamérica. La del 40 tuvo vigencia de 27 años, la del 67 25 años, el reglamento de 1844 durante 26 años. Y la Constitución del 92 va por 34. Recién cumplido el sábado pasado. Entonces dice acá, la idea de sus críticos es reformarla, no reemplazarla. Y en eso hay bastante coincidencia, por lo menos hasta el momento. Conclusiones. Bueno, voy a hacer acá ya el resumen de esto. A pesar de los retos, hay avances que merecen reconocimiento. Se ha fortalecido la protección de las mujeres,
Y esto destacando el rol de la mujer dentro de la Constitución. También se ha hecho esfuerzo por educar sobre derechos humanos, tan vilipendiados en la época del régimen de Alfredo Stroessner, e incluir más procesos en la toma de decisiones. Ahí le decía la Contraloría General de la República, el Procurador General de la República, el Jurado de Enjuiciamiento, si bien politizado, pero la intención se tuvo. No solo se trata de que instituciones hagan su parte, también las personas podemos exigir que se respeten y se cumplan. Incluso los indígenas no tuvieron representación, pero todo lo que ellos plantearon fue aprobado casi sin ninguna objeción. Y eso es un avance muy grande para ellos, para los indígenas. Desde su promulgación en 1992 ha sido clave en la consolidación de la democracia, el respeto a los derechos humanos y la institucionalidad del país. Atiéndanle el detalle, no hablo de política, estoy hablando de datos e historia. En 1844, don Carlos Antonio López decretó su reelección a través del Congreso. Lo mismo hizo el doctor Francia en 1813, en 1816. Luego don Carlos Antonio López hizo esto Alfredo Stroessner. Quiso hacer Nicanor Duarte Frutos. Quiso hacer Horacio Cartes. No estoy hablando de política. Y quien paró más eso fue, Horacio Cartes con la muerte de Rodrigo Quintana, cuando empieza la figura de la enmienda, el referéndum, una serie también de situaciones que se dan y que termina esa intención reeleccionista del presidente en aquel momento, en ese marzo del 2013. Mario no tuvo tiempo, Mario Abdo, y hoy Santiago Peña tampoco habla, pero para que se den cuenta, los errores son básicamente los mismos. El de la reelección, el de continuar con el poder. Dice acá, nuestra Carta Magna no solo reconoce derechos, sino que también establece deberes, promoviendo una convivencia basada en el respeto mutuo y la responsabilidad ciudadana. ¿Por qué el 20 de junio del 2026 iba a ser feriado y el mismo se trasladó para ayer, lunes 22 de junio? Claro, después del día del partido, un día hábil, un sábado normal, pero todos estábamos embelesados por el tema del partido que ganó Paraguay. Pero acá viene lo que dice el decreto 6215. Estamos terminando, Fabiola. Que dicho nuevo feriado nacional tiene por fin celebrar la primera constitución de la República del Paraguay, que tiene tanto una raíz como vigencia verdaderamente democrática, libre y participativa, lo cual ha permitido que por primera vez en su historia el Paraguay viva en forma ininterrumpida bajo un régimen de respeto de las libertades públicas, la vigencia plena de los derechos humanos y una vigorosa democracia. De ahí viene el feriado del 20 de junio, que el año que viene va a ser domingo, tal vez tenga traslado de vuelta, pero es darle la importancia a este documento gravitante en la historia política de nuestro país. De ahí la figura del feriado. Muchos se agarraron por el tema de que Paraguay tiene más feriados y cada vez más. Ahora tenemos los feriados que puede decretar el Ejecutivo. El punto, no quiero entrar a discutir eso, porque cada uno tiene su propia versión y su opinión, pero acá yo tengo que destacar el protagonismo que se le da a este documento, que sigue siendo muy importante y que sin ninguna duda en estos últimos 34 años ningún presidente pudo pasar por encima de ella de manera total. Entiéndase esto. Sí, hubieron violaciones a nuestra Carta Magna, sin ninguna duda, pero hay cosas que no se pudieron hacer. Y dar un solo ejemplo, la de la reelección, por ejemplo. Fernando Lugo también quiso ser reelecto, hasta que él después les movido a través de juicio político, que también es otra cuestión. Pero el marco fundamental legal siempre fue la Constitución Nacional, y por eso entendemos o debemos entender su total importancia. Bueno, aquí está mi bibliografía, y me queda decirles, con haber pasado todo el tiempo, doctora Daisy, Fabiola, todos aquí los masterando aquí presentes, muchas gracias, muchas gracias. Estoy a las órdenes para lo que se pueda, si tenemos tiempo, sin ningún problema. Doctora Fabiola. Doctores. Muchísimas gracias, profe. Realmente muy interesante este recorrido rapidísimo que hicimos por lo que es nuestra Constitución. Bueno, y dejamos el espacio si quieren realizar preguntas o si quieren escribir en el chat.
también para consultarle algo que haya quedado ahí en el tintero para el profe. ¿Se Mientras, entendió? sí, muy claro, la verdad, muy claro. Mientras algunos se animan a hacer su pregunta, yo quería consultarle su punto de vista, profe, respecto al abordaje que le damos en educación, ¿verdad? A nuestra Constitución. Yo como docente de ciencias sociales, obviamente tengo como área temática, digamos, lo que es la Constitución, pero creo que también mencionando justamente la importancia que se le tiene que dar, que ahora justamente tiene un feriado, ¿verdad? Como decíamos, que no solo es un día para descansar, sino también por la importancia que tiene este documento, ¿verdad? Para la organización social misma. Entonces, ¿cómo dar ese abordaje un poco de forma transversal en nuestras aulas, ¿verdad? Ya sea docente de educación básica, media, superior, a lo que es recordar un poco este documento, digamos como una estrategia pedagógica transversal. Doctora, o sea, profe Fabiola, yo realmente podría darte una opinión, pero sin ninguna duda, como docente, creo que todos estamos aquí dentro del sendero de la docencia. Cada uno tiene su estrategia. Y en mi caso particular, yo la hago a través de la historia. Sí, yo sé, pero a vos te gusta la historia, a mí no me gusta, me van a decir. Y es cierto, está bien, pero ahí da el punto para que cada profesional, acorde a su área, pueda explotar lo que dice la Constitución Nacional. Yo te voy a decir dos palabras nomás sobre la educación que habla la Constitución Nacional. Dos palabras te voy a decir. Extensión universitaria. Hoy hablamos del CONE, de la ANEAES, de la Ley de Educación Superior, y nos llenamos la boca, la gente del área de las ciencias de educación en particular, con planillas largas. A los alumnos les decimos tienen que asistir, esto tiene costo, esto se tiene que gastar. No le digan eso, o sea, creo yo, apenas a lo que dice la Constitución. Extensión universitaria, eso ya está en el año 92, desde el año 92. Yo te puedo dar, bueno, vieron mi perfil, yo hablé de las características que tuvieron los presidentes y que quisieron perpetuarse en el poder. Y esta constitución les impidió a muchos de la época democrática incluso. Al primero fue Andrés Rodríguez. Nunca voy a olvidar, por eso le decía hace rato en medio del aula que él decía, no, yo no quería no ser presidente, pero tenía un tic de tirar la cabeza hacia atrás. Ahí está en internet ese video. Él ya fue el primero enojado con la constitución, ¿verdad? Entonces, es explotar. En el caso, por ejemplo, de un abogado, las partes de leyes la tenés de todos lados. Los alumnos a quienes yo les enseñé el derecho constitucional se sorprendían cuando decía que no, pero ¿por qué tenemos gente tan burra en el Congreso? Término que todo el mundo dice y que dicen mis alumnos, ¿verdad? Es que la Constitución dice que para ser diputado tenés que tener 25 años y ser paraguayo, nada más. No te pide título, no te pide un conocimiento pedagógico, ni mucho menos título universitario. Recién aparece en el fiscal general del Estado la figura de un doctor en Derecho o de un licenciado en Administración de Empresas o contador. Entonces, ellos, por eso aparecen tantos, lo que hoy le conocemos como influencer o outsider, que entran en la política y que no están preparados. Entonces, vamos a hablar de un error de la Convención Nacional Constituyente del 92 y son desafíos, de ahí viene el nombre de nuestro tema, que debemos de entender y aprender a través de nuestro derecho político, a través del voto, que también es consagrado por la Constitución de la República del Paraguay. En el caso, por ejemplo, doy otro ejemplo más, explotar justamente el tema de la Constitución. La mujer recién tuvo el derecho al voto en el año 1961. Por eso
no podemos apartarnos del proceso constitucional y su historia. Y esto ya está inmerso en su totalidad en la Constitución del 92. Hay tanto, nuestra Constitución, yo siempre digo, de cada artículo podemos hacer un libro, hasta de 1 o 2 tomos mínimo. ¿Cuántas tesis podemos hacer? Un contador puede hablar de lo que es la parte impositiva, la parte de muchos solamente abogados que están acá, abogadas que manejan el derecho de familia, la niñez y la adolescencia, los derechos humanos de tercera y cuarta generación, los derechos ambientales. Nuestra Constitución es muy linda y fue hecha en base a los estándares más altos de aquel año 92. Y repito, que con sus errores hasta hoy en día sigue siendo muy, muy vigente. Y vuelvo a repetir, como empecé a hacer gracias a tu pregunta, la palabra extensión universitaria ya estaba ahí, inserta ahí. No sé si respondí, profe. Sí, profe, completamente, sí, de acuerdo también que ese abordaje que podemos darle de cualquiera de nuestras áreas, ¿verdad? Especialmente la gente, obviamente, que ejerce el derecho. Y, y bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguien que quiera realizarle una consulta al profe. Bueno, Se entendió por lo menos, gente, la idea central de nuestra charla. Es mi pregunta, ya que están calladitos los están colegas. tímidos, sí, están Están tímidos hoy. tímidos. Sí. Sí, Post se feriado, entendió eso. Buenas noches, profesor. post festejo del Sí, feriado por se la entendió, profe. Constitución. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, Sí, Fabiola, como te decía, y ampliando tu pregunta, muy, muy importante. Explotar, repito, lo que nos da la Constitución en cada uno de sus artículos. No sé, si vamos a hablar con un abogado penalista, incluso con un abogado civilista, porque creo que nombraron también ahí una maestría en procesal civil, analizar el artículo 17 de la Constitución Nacional y anteriores, ya habla de por sí sola la importancia de la Constitución, que después recién fue integrada en el año 99 con el Código, o sea, de hecho que primero el penal y luego el procesal penal, fue post-Constitución Nacional. En el ámbito de la salud, por ejemplo, tenemos muchos avances en todo lo que representa justamente la ley que crea el Sistema General de Salud, el Sistema Nacional de Salud. Pero también ahí ya encontramos la necesidad de un cambio del Código Sanitario de 1980. Entonces, por eso digo, la Constitución está siempre, es omnipresente a todas las áreas, no solo ciencias sociales, ciencias jurídicas, ciencias exactas, sino que sobre todos los ciudadanos, el derecho a expresarse libremente. Ahora tenemos el caso de este periodista de Canal 13, perdón, de ABC Carinal, que todos sabemos que por sus expresiones fue sancionado por la FIFA. ¿Y a quiénes le nombran? A la Constitución Nacional. Son normas de conducta. No, pero aún así, pero eso en el Mundial, en la FIFA, no, te estás equivocando. No, no, no. Estamos hablando de analogía nada más. Y justamente, ¿qué es lo primero que dicen los constitucionalistas? Que se podría cercenar de esta manera, con las disposiciones de la FIFA, la libertad de expresión consagrada en las constituciones democráticas de todo el mundo, dice. O sea, terminamos trayendo lo mismo. Hay mucho por explotar de la Constitución en estos 34 años. Y yo digo, creo yo que no se tiene que cambiar. Y para despedirme, para cerrar y reiterar mi disculpa, atiendan lo de la caja de Pandora, que es la frase que encontré, que estaba así en el texto de referencia que utilicé. Ahí, por ejemplo, puede venir, si tenemos una reforma, puede aparecer, por ejemplo, el matrimonio igualitario. Y ojo, me van a decir, no, pero nosotros tenemos una sociedad muy recta, muy conservadora. No, en Argentina y en Brasil ya hay matrimonio igualitario. Y aquí también se tocó en un momento determinado eso. Y por eso es lo que la gente dice, te voy a dar la reelección, dice la comunidad política. Te voy a dar la reelección, pero dame a mí
el voto para las personas que me van a ayudar a llegar a la presidencia. Todo pues se soluciona o se empeora con los votos, ¿verdad? Entonces, y no estoy siendo ni mucho menos alusivo a ninguna ideología de género, respeto a todas, independientemente de que yo pueda estar o no de acuerdo, pero es un decir nomás, o sea, te doy el voto, pero dame a mí el matrimonio igualitario. Y entonces sigue atajando hasta hoy con la Constitución del 92. Mañana se abre y bueno, y ahí vamos a ver qué puede pasar. Y les digo más, hay una tendencia de que alguna vez eso pase en Paraguay, sin ninguna duda. No estamos ajenos a los cambios que se dan en las sociedades de todo el mundo y más aún con todo lo que representa actualmente la ideología de género que está tan fuerte y que por supuesto, repito, tenemos que respetarla. No lo digo yo, lo dice la Constitución de la República. Muchísimas gracias, profe, por el tiempo compartido con nosotros. Y bueno, esperamos poder encontrarnos muy pronto nuevamente en un espacio, porque como estaba mencionando, hay muchísimo lo que podemos hablar de la Constitución, de lo que es la ley de educación, ¿verdad? La educación y sus desafíos en cuanto a las leyes. Se me ocurren muchísimas cosas, ¿verdad? Que podemos desprender de esta matriz temática. Entonces, nada más que agradecerles a todos por su presencia y nos vemos en otro espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a la doctora Daisy y repito mi agradecimiento a la dirección de posgrado de la Universidad Americana y a las órdenes para lo que se pueda sin ningún problema. Muchas Muchas gracias, gracias. profe. Buenas noches. Buenas noches.